Bien, buenas tardes a todas, a todos. Este es el tercer encuentro sincrónico de este módulo. ¿Sí? Para la gente que está ingresando, bueno, que coloque la asistencia, que es fundamental, ¿sí? Bien, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que está relacionado obviamente con el crecimiento demográfico o crecimiento de la población, nos vamos a remitir a la última actividad de sala que tuvimos en el encuentro sincrónico anterior, ¿sí? Voy a hacer un breve repaso a modo de síntesis y a modo de evolución con respecto a esa actividad. Recordemos que eran las buenas preguntas que ustedes compartieron en la plataforma, buenas preguntas en función, esta vez, de gráficos y mapas. En el anterior eran de cuadros, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que vimos con Abigail que desde la primera actividad de buenas preguntas con cuadros a esta nueva actividad de buenas preguntas con gráficos y mapas, las buenas preguntas en función de aquello que desarrolló Abigail en el primer encuentro sincrónico, de esas consideraciones que ustedes tenían que tener en cuenta, se tuvieron en cuenta y las preguntas estaban mucho mejor formuladas, ¿sí? Sí, tal cual. A mí me gustaría de que todos los participantes pudiesen ver las preguntas y las buenas preguntas que hicieron esta vez sus compañeros con respecto a gráficos y mapas, porque nos puede ayudar a nuestra propia tarea, ¿verdad? Para ver las diferentes buenas preguntas que surgieron en función de el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, de transición demográfica a nivel mundial y del gráfico de transición demográfica de Argentina, ¿sí? En el caso de la sala 1 y la sala 2 trabajó el gráfico de transición demográfica, el modelo de transición demográfica mundial. La sala 1, por ejemplo, que compartió Daniela, tiene buenas preguntas específicas, donde hacen uso de esta operación de pensamiento fundamental que es la observación. Principalmente preguntas que tenían que ver con observar cómo las curvas de nivel de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿sí? Descendían, ¿sí? O entraban en equilibrio. Eso me pareció muy interesante. Y para complementar, ¿sí? La sala 2 que compartió Pamela, ¿sí? Se encargó de compartir las buenas preguntas. Lo interesante de esta sala, que complementa a las anteriores, se complementan, ¿sí? Fue esto de comparar, ¿sí? Los gráficos, pero no quedarnos con la información del gráfico, sino también comparar con otros espacios que no estaban analizados en el gráfico. Entonces decían, bueno, esto de poder decir en América Latina qué pasa, en Argentina qué pasa, cuando el gráfico es un modelo mundial. Eso me pareció muy interesante para que complementen las preguntas de la sala 1 y la sala 2. Si hay alguien de la sala 3, yo estuve mirando hasta las 3 de la tarde y no habían compartido las buenas preguntas. Recuerden que esto es fundamental para la acreditación. En el caso de la sala 4, 5, 6, hay dos salas 6 que se conformaron a último momento porque no estuvieron presentes en el primer encuentro sincrónicos, entonces hay dos salas 6. Una que compartió Dora Tabla y otra que compartió Daniela Coronado. En el caso de estas cuatro salas, la sala 4, 5 y las dos 6, ¿sí? Es interesante cómo analiza la sala 4, que compartió Lorena, cómo analiza la fuente de información, ¿sí? Cómo el cuadro le permitió hacer buenas preguntas en función de las fuentes de información. Fuentes de información esta vez tiene que ver con la transición demográfica no ortodoxa, porque no se parece en nada al modelo mundial,
¿sí? Porque las curvas siempre van en descenso, tanto de la tasa de natalidad y mortalidad, y ellas remiten a la fuente, a hacer buenas preguntas con respecto a las fuentes de información, y eso me remite a algo que nosotros trabajamos y que le compartimos material que tiene que ver con el INDEC y los censos. O sea, eso me pareció interesante. En el caso de la sala 5, complementa al anterior porque hace buenas preguntas en función de hechos, ¿sí? Que nosotros en este curso hablábamos de acontecimientos, ¿sí? Entonces, se preguntaban, ¿por qué o qué hecho sucedió para que la tasa de natalidad descendiera en tal año, por ejemplo? Entonces eso me pareció muy interesante, que surgió de la sala 5. En el caso de la sala 6 de Dora, ¿sí? Que compartió Dora, lo interesante es que trabajó por periodos. Entonces, decía, bueno, entre 1880 y 1914, ¿por qué, ¿sí? Aumenta el crecimiento demográfico? ¿Sí? Entonces, eso me pareció también interesante. No tan solo por año, como en la sala anterior, sino, ¿sí? Por periodos de tiempo. Eso es sumamente interesante. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver, ¿sí? Rever esas otras y buenas preguntas que hicieron los compañeros y, bueno, llevárselas a su propia caja de herramientas para cuando tengamos que desarrollar, por ejemplo, estas temáticas en el aula. Bien, dicho esto, comenzamos con la temática del día de hoy. Acá dice, organizar la enseñanza a partir de problemas. Ahí ¿Sí? lo leo, si querés. Organizar la enseñanza a partir de problemas. En cuestiones didácticas y pedagógicas, hoy esto es fundamental, ¿verdad? Que podamos nosotros organizar nuestra tarea, ¿sí? A partir de estas cuestiones que tienen que ver con los problemas. Ahora, ¿qué consideramos como problema o qué deberíamos tener en cuenta en el momento de trabajar con problemas? Yo me remito acá a dos autores que son Miguel Jara y Funes, del año 2016, una cita muy interesante porque de alguna manera aclara esta cuestión del trabajo con problemas. La voy a leer y la voy a explicar de manera sintética. Dice, la dinámica de la realidad social es un campo de problemáticas. ¿Sí? Entonces, tengo la realidad social. Y dentro de esa realidad social está conformada por problemáticas. ¿Sí? Que al visibilizarlas o desnaturalizarlas como algo dado, ¿sí? Ya sea por una inquietud del profesor o del estudiante, ¿sí? Entonces, acá es interesante porque yo reconozco que hay problemáticas en la realidad social. Ahora, ¿cuáles de esas problemáticas yo voy a abordar? Y bueno, la voy a abordar o las propongo yo como docente, las proponen ustedes como docente, o es mucho más interesante si sale, ¿sí? Como inquietud de nuestros estudiantes. Cuando nosotros la proponemos, se nos hace mucho más fácil, porque nosotros proponemos algo que ya lo analizamos, ya lo estudiamos, ya estamos más preparados. Ahora, cuando surge del estudiante, tenemos que hacer nosotros un trabajo mucho más, más arduo, porque puede salir cualquier problemática para el análisis de la realidad social, ¿sí? Pero no es imposible. Esas problemáticas habilita a desandar un universo de problemas, ¿sí? Que siempre abordados desde una perspectiva del conocimiento. Entonces, yo tengo la realidad social que está conformada por problemáticas, pero son problemáticas. Ahora yo, como docente, tengo que generar el problema, plantear el problema desde alguna perspectiva, ¿sí? En los documentos curriculares hoy nos plantean que puede ser una perspectiva ambiental, una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género,
una perspectiva intercultural. Pero también pueden haber otras perspectivas, ¿sí?, que podamos nosotros abordar a partir del planteo de un problema, ¿sí? Este planteo del problema contribuye a la problematización. Y la problematización es lo que hemos venido haciendo nosotros en cada uno de estos encuentros, ¿sí? Problematizar a través de buenas preguntas, ¿sí? Entonces la idea acá no es la búsqueda final de una respuesta acabada, sino es buscar, ¿sí?, a través de buenas preguntas, que el estudiante se haga también estas buenas preguntas para entrar en el proceso del conocimiento y del saber. ¿Sí? Buenas preguntas de alguna de las dimensiones de la realidad social y su dinámica. En este caso estaríamos trabajando sobre el crecimiento de la población. La complejidad que configura los procesos, escenarios o épocas es el punto de partida, ¿sí? Yo puedo trabajar una problemática de la realidad social partiendo desde el presente, pero puedo hacer el análisis del pasado o también una prospección a futuro, ¿sí? Sabemos que la totalidad es difícil de asir si no la abordamos desde alguna de las dimensiones que las constituyen, ¿sí? Dimensión económica, social, política, económica, esto depende del recorte. No se olviden, todo no podemos hacer. Siempre tiene que estar mediado por un recorte, ¿sí? Porque si no, siempre nos dicen en estos trayectos, sí, pero eso está relacionado con lo político, esto está relacionado con lo social. Sí, todo es un todo, la realidad social no es un todo, pero nosotros como docentes necesitamos hacer un recorte porque el todo no lo podemos trabajar, ¿sí? Y eso forma parte de nuestra fundamentación u argumentación en el momento de presentar nuestro programa o planificación o secuencia o proyecto. Tender puentes entre esos archipiélagos que muchas veces aparecen como compartimientos estancos es el principal desafío didáctico. Entonces, acá tenemos tres conceptos interesantes que son problemáticas, problemas y problematización. ¿Sí? Quizás de estos tres conceptos, ¿sí?, la problemática es lo más fácil de reconocer, ¿sí? Hay problemáticas en la realidad social, esta, aquella, la otra. Ahora, el problema tiene que ver mucho con esto de poder plantear el problema, ¿sí? Y la problematización son las buenas preguntas para poder empezar a hacer un análisis pormenorizado de nuestro trabajo, de nuestra propuesta, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a pasar de largo, el PowerPoint va a quedar, es básicamente qué consideramos como problema social que tiene que ver con, un problema tiene que ver con los conflictos entre, en este caso, actores sociales en un tiempo y en un espacio, ¿sí? El conflicto es lo que genera la inquietud para poder dar argumentos para su solución o no, ¿sí? Son expresiones heterogéneas y múltiples de desigualdades en la sociedad y ya sabemos que la población, no debemos confundir el concepto de población con el concepto de sociedad, ¿sí? La población es el grupo humano que conforma las sociedades, pero la sociedad es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con las relaciones entre los distintos actores sociales, ¿sí? Es muy interesante cómo ustedes han podido, a partir de estos encuentros, diferenciar bien la idea de población. Eso se vio muy claramente en el resto de las actividades o en las actividades asincrónicas o en los textos que ahora vamos a trabajar, textos que ustedes compartieron, porque yo sentía que al principio, cuando ustedes tuvieron que compartir las fotos, era como que no quedaba muy claro en esa foto qué era lo que ustedes querían o lo que sabían como conocimiento previo sobre la población. Ahora yo creo que está mucho más claro. César, ahí en la diapositiva anterior, por ahí a mí me gustaría agregar algo
que tiene que ver con esto, ¿no? Los problemas sociales son expresiones heterogéneas y múltiples de estas desigualdades. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esa desigualdad social condiciona nuestra vida. Por eso es un problema social, porque de alguna manera condiciona totalmente nuestra vida. Y esa condición que produce ese problema nos plantea un conflicto o una controversia, ¿no? Por ahí como para que tengan en cuenta a la hora de pensar, cuando tengan que empezar la tarea, ¿no es cierto? Es decir, piensen ustedes que esta problemática social es algo que nos condiciona totalmente, nos condiciona como ciudad, como pueblo, como tribu, como grupo social, es algo que nos condiciona. Por ahí yo, para ayudarlos un poquito en cuando tengan que hacer la tarea. Exacto, sí, 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 totalmente. Y esa conflictividad está en el escenario actual, en el pasado, pero ¿para qué? Para que en el futuro podamos dar solución y nosotros estar preparados, en este caso, en la educación de nivel primario, para justamente dar cuenta de estos problemas sociales, visualizarlos, desnaturalizarlos y dar posibles soluciones, no soluciones, posibles, porque no tenemos los atributos menos en la educación primaria. Sí le damos las herramientas para el comportamiento a futuro de estos ciudadanos. Problemas sociales, ¿sí? De manera sintética. Lo que decíamos recién, tienen que ser problemas sociales relevantes, ¿sí? Para nosotros, para la sociedad, para nosotros como docentes, para la sociedad como un todo, para los estudiantes. Si surge de la necesidad de los estudiantes, es mucho más interesante, ¿sí? No quiero decir que nosotros no seamos los que propongamos estos problemas sociales predeterminados, pero si surge de alguna actividad que propongamos nosotros y surge de los estudiantes, ese problema es mucho más significativo para el estudiante. Que sean Profe, conflictivos. uno de estos problemas, no sé si podría ser en la escuela, estuvimos trabajando y uno de los problemas que ellos encontraban en el barrio, yo estoy en la 136, en el barrio Los Pumitas, era que las personas del barrio arrojaban mucha basura y se formaban micros basurales. Perfecto. Entonces ellos querían trabajar sobre eso, porque nosotros damos un taller de jornada extendida, y uno de los talleres fue trabajar con la conciencia ambiental, y estuvimos realizando una de las actividades carteles para que las personas no arrojaran basura, por ejemplo, en las esquinas, pero fue de los nenes la necesidad, ellos lo Perfecto. plantearon. ¿A eso respondería esto de los alumnos Totalmente, también? Lorena. Cuando el estudiante selecciona, jerarquiza la problemática social a abordar, se involucra más. Se involucra más en Sí. la problemática y en dar algún tipo de solución a ese inconveniente. Entonces, trabajar el microbasural en el barrio, por ejemplo, a través de conceptos que tienen que ver con lo ambiental, desde la perspectiva ambiental, y ahí ya teníamos haciendo recortes, es muy interesante, muy interesante. Sí, sí, porque la otra opción sería, yo como docente digo, bueno, hoy vamos a trabajar microbasurales, pero el niño por ahí no se va a involucrar porque no le interesa la temática. Ahora, si surge de ellos, sumamente válido. Entonces, esos problemas sociales relevantes, conflictivos, socialmente vivos, candentes, ¿sí? ¿Qué promueven esos problemas sociales? Pensamiento crítico y social, lo que decíamos recién, Lorena lo acaba de decir también, pensamiento y conciencia histórica, ¿sí? También lo dijo Lorena, dijo conciencia ambiental en ese caso, ¿no? Podríamos hablar de si hay violencia en el barrio, podríamos hablar de conciencia ciudadana y demás, ¿no? Ciudadanías críticas y participativas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para que no, los vecinos no arrojen residuos en la esquina de la escuela?
¿no? Entonces, ciudadanías críticas y participativas. También propongo cuestiones, ¿no? E intervención social colectiva, involucrar no tan solo a los estudiantes de una escuela, sino a otras organizaciones para que esto sea colectivo y se pueda generar cambios en función del problema analizado. Y Claro, tener en se cuenta trabajó siempre con el otras contexto. instituciones, recibimos la ayuda de otras instituciones porque justo hubo el desfile de Neuquén y estaban regalando bolsitas y ellos llevaron. Dice, señor, las chicas dijeron que los podíamos llamar. Entonces nosotros llamamos a la municipalidad vino, nos enseñó todos los residuos, les trajo las bolsitas y después ellos mismos nos contactaron con la planta de reciclaje que tenemos ahí, el Obrero, después vino la municipalidad y después con EPAS también nos contactaron. De un Perfecto. simple desfile buscaron mucha información y todas esas instituciones vinieron a la escuela. Bien, perfecto, Lorena. Eso es sumamente válido entrar en contacto con otras instituciones para que esto sea realmente colectivo, ¿sí? Para que el impacto sea social realmente, ¿sí? Y aparte porque ahí estaríamos trabajando, en el caso de las ciencias sociales, con actores sociales. No tan solo el actor social, institución escolar, sino otras instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, en este caso como las que nombraste vos. Y tener en cuenta siempre el contexto, ¿sí? Por lo general, hoy está en boga trabajar o partir de problemáticas de la cercanía, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacer yo para que también queden incluidos otros espacios mundiales o de Argentina o de América Latina, ¿no? No perder la escalaridad, no reducir nuestro trabajo solamente a los lugares cercanos, ¿sí? En Neuquén tenemos estaminado de pozos de petróleo alrededor de la ciudad de Neuquén. Entonces, yo puedo analizar la contaminación por parte de extracción de fracking en Neuquén. Estaría trabajando en lo local. Pero inmediatamente eso está relacionado con otras escalaridades, como por ejemplo, por qué el petróleo es el recurso más valorado actualmente para la energía mundial. Y eso me estaría entrando en contacto con otras escalas que tienen que ver con actores sociales mundiales. Entonces, no debemos perder estas interrelaciones interescalares, ¿sí? Entonces, en contexto tenemos comprender la realidad, explicar los fenómenos sociales, argumentar las decisiones, y acá es muy interesante porque Abigail justamente en lengua la argumentación es fundamental, argumentar las decisiones y proponer alternativas. ¿Sí? ¿Algo por decir, Abigail? Sí, en esto que vos estabas diciendo, por ejemplo, también se me ocurre una problemática social y en esto de expandirla y que no quede solamente en mi barrio y que no quede solamente en mi ciudad. Por ejemplo, justo cuando vos estabas hablando se me ocurría esto de los médicos sin fronteras, por ejemplo, ¿no? Que pareciera algo tan lejano, pero a la vez es muy cercano, porque podemos hacer miles de actividades como para participar, para conocer y para que nuestros estudiantes de tercer ciclo conozcan, por ejemplo, esa problemática que tiene que ver con nuestra zona, que tiene que ver con nuestro barrio, pero que también se extiende y podemos encontrar datos a nivel nacional, mundial, ¿no? En otras esferas que por ahí nosotros nos quedamos siempre como comprimidos ahí en nuestro trabajo, en nuestro lugar, pero fíjate que cada uno de estos temas sociales se puede llevar, cuando vos hablabas de fracking, por ejemplo, ¿no? Se puede llevar a distintos lugares. Y justo se me ocurría esto de, por ejemplo, una problemática que tenga que ver con los índices de natalidad, mortalidad, que tiene que ver con, por ejemplo, si eligiera un texto que abordara, por ejemplo, la salud o los médicos sin fronteras y llegar a ir, estaba como pensando ¿no? en las problemáticas que se extienden más allá de lo que nosotros vemos
hay solamente en nuestra escuela, en nuestro lugar. Claro, en función de eso, tenemos que reforzar la cuestión de este principio explicativo, no para describir, sino para explicar, que es la multiescalaridad, el trabajo multiescalar, ¿sí? No quedarnos solamente con una escala local, nacional, mundial, sino hacer el esfuerzo y trabajar la multiescalaridad. Esto lo vamos a retomar ahora porque también surgió con los textos que compartieron en plataforma. Bien, esto de los problemas sociales que hoy trabajamos, que tiene que ver cómo organizar la enseñanza a partir de problemas sociales, ¿sí? La pregunta es, en función de la temática del módulo, ¿el crecimiento de la población es un problema social? ¿Sí? Es una pregunta interesante para justamente, en función de estos aspectos sintéticos que debemos tener en cuenta cuando reconocemos problemas sociales, yo les pregunto a todos ustedes, ¿el crecimiento de la población es un problema social? Si alguien se anima... ¿Y qué preguntan, no? Porque tiene que ver con pensar el tema del trabajo, el tema de la tecnología, el tema de la salud, el tema de la educación. De la vivienda. La de la vivienda, vivienda. ¿en qué afecta o si se considera un problema, ¿no? El crecimiento de la población. Totalmente. ¿Sí? ¿Alguien estaba diciendo algo? Sí. Marina Sí, estaba sí, diciendo. yo estaba por nombrar esto, ¿no? Que hablamos del problema de vivienda que hay, de la infraestructura, las tomas, las formas en las que se producen las poblaciones, ¿no? Bueno, que después hay muchas cuestiones con los servicios. Bueno, eso también está bueno para mirarlo desde y ponerlo como un problema social, o parte de este problema social, que es el crecimiento de la población. Perfecto. Ahora, si yo voy hacia lo que venimos trabajando en este módulo, que tiene que ver que el crecimiento de la población tiene 3 variables fundamentales: natalidad, mortalidad y migración. Si nos centramos en eso, en ese recorte, ¿sí? No en la vivienda, no en la salud, que son muy interesantes y formarían parte de otro módulo, me encantaría, pero en función de crecimiento demográfico o crecimiento de la población, entendido en función de las variables demográficas que debemos tener en cuenta. Yo, cuando hablo de crecimiento demográfico, tengo que remitirme a estas 3 variables que ya trabajamos anteriormente de distintas maneras. También tienen bibliografía para profundizar a nivel mundial y nacional, y lo analizamos a través de gráficos, de cuadros y de mapas. 3 variables. Yo creo que directamente es una problemática social, y de hecho cuando cuando estabas analizando esta parte del Power, pensaba en el término de la justicia social. Me parece que esto tiene mucho que ver, o sea, el crecimiento de la población impacta en un montón de cuestiones. Por ejemplo, si tomamos lo ambiental, y me parece que no es lo mismo tener problemas ambientales como los golpes de calor, no tener agua, cuando vos tenés una posición económica acomodada, a cuando vos estás en otra situación. Si lo llevamos por ahí a escala, pensar por qué el crecimiento de la población de Europa va en descenso y por qué la población en África va en ascenso. Eso tiene que ver directamente con la parte económica, con políticas públicas, con todas esas cuestiones, me parece. Es interesante porque allí surgen estas últimas 2 cuestiones que planteaste, Pamela, de por qué en los países desarrollados, por qué en otros espacios tienen problemáticas distintas en función del crecimiento de la población. En una por descenso y en otro por aumento. ¿Sí? Pero ya me estoy remitiendo específicamente al crecimiento de la población. Después sí, voy a tener problemas con la infraestructura, con la vivienda, con la salud, ¿sí? Pero si analizamos específicamente en función de las variables, vamos por ese lado, ¿no? También, si crece la población,
¿qué relación puede tener esto con el ambiente? ¿No? Entonces, la siguiente diapositiva tiene que ver con esto, ¿verdad? Desde hace muchos años, ¿sí? Hay, cuando digo años, digo ya más de un siglo, ¿sí? Un debate, ¿sí? Que tiene que ver con la relación, en principio, población-recursos. Actualmente, ese debate, a modo de problema social, se amplió con relación a población, recursos, ambiente, desarrollo y pobreza, si se quiere, en función también de lo que decía Marina, ¿no? Esto de la falta de determinados servicios públicos, vivienda y demás. Yo acá compartí dos fotografías que en realidad la compartieron ustedes, ¿sí? En el primer encuentro asincrónico, ¿sí? ¿Qué particularidades tienen estas dos fotografías? Observación directa, a ver, ¿qué se les ocurre? Los países de donde, las culturas, digo, porque la vestimenta de las mujeres, del otro lado se ven chinos, japoneses, algo así, del otro lado hindúes o algo por el estilo. Y hablamos de dos países, uno subdesarrollado y el otro, no sé si es China, no sé, no sé cuál será, pero calculo que Bien. tiene que ir por ahí, ¿no? Bien, no registro quién está porque tengo minimizado las imágenes de ustedes. Marina estaba hablando. Bien, Marina. Bien, Marina. ¿Alguien más quiere complementar lo que decía Marina? Bueno, en principio lo que decía Marina está perfecto, ¿sí? Sí, Yo, de ese mundo de fotografías que ustedes compartieron, estas dos me sirvieron para analizar justamente este debate, ¿sí? Si estamos hablando de crecimiento demográfico, variable natalidad, mortalidad, migración, ¿sí? Ya sabemos de que para el análisis estadístico debemos recurrir a tasas de natalidad, tasas de mortalidad y tasas de migración, ¿sí? En porcentajes o por miles. Después vamos a retomar esto porque surgió de los textos que compartieron. Entonces, no sabemos si es de Japón, no sabemos si es de China, pero sabemos que son países un país oriental, ¿no? O sea, ¿Sí? De Asia. Y otro, ¿sí? De la India, puede ser, o de lugares donde profesan el hinduismo, ¿no? ¿Por qué puse estas dos imágenes? Justamente porque entre estos dos países prácticamente tienen más de la mitad de la población mundial, o llegando a la mitad de la población mundial, están en estos dos grandes países. China, que hasta ayer, ¿sí? Era el país más poblado del mundo, y ahora, ¿sí? Ayer, hoy o mañana, ya lo es la India. Pasa a ser el país más poblado del mundo, en parte porque ustedes saben que en la China fueron muy rigurosos a partir de los años 60 en adelante, hoy ya no, con respecto a la natalidad y a la fecundidad, ¿sí? La restricción de hijos, de tener 2 o 1, hizo que la China sea uno de los países más poblados del mundo, con todas estas políticas antinatalistas, que hoy ya se levantaron todas estas restricciones, pero la mujer en China ya no quiere tener hijos, ¿sí? Por las condiciones económicas, sociales, políticas y lo que fuere de independencia laboral o económica de la mujer. China también tuvo la India también tuvo algunas restricciones, pero no fue tan abrupto como China, por lo tanto hoy se está convirtiendo en el país más poblado del mundo, ¿sí? Dos países que, como decía Marina, podemos catalogar dentro de el mundo desarrollado, China, ¿sí? O
llegando a ese desarrollo, y la India en proceso muy avanzado también en función del desarrollo, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones pueden ser también utilizadas como imágenes, como fotografía, para trabajar el crecimiento demográfico, ¿sí? Faltaría acá qué pasaría en Argentina, como para tener una idea más acotada, o en la provincia de Neuquén. Entonces, hasta acá estamos hablando de el crecimiento en aumento de la población en estos dos países, ¿sí? No estamos diciendo nada de que el crecimiento puede ser negativo en otros países, ¿no? En Europa, o tendiendo a una estabilización demográfica en otros países. Se supone que África va a ser el gran continente dentro de 30 años que proporciona la mayor cantidad de población mundial, ¿no? ¿Sí? Esto si hablamos de manera prospectiva. Y acá lo que decía Pamela, ¿no? O lo que decíamos con este debate, recursos, ambiente, desarrollo, pobreza, ¿no? Entonces, esto que también decía Pamela, esto de el calentamiento global, la imagen que está en la parte inferior, esto que también decía Marina, de asentamientos precarios, la imagen superior, a ver si puedo tener, acá había un puntero, pero bueno, no lo voy a encontrar y no quiero... ¿Vieron? Ya me las mandé enseguida. Pero con el cursor estabas bien. ¿Estaba bien? Ah, bien. Sí, sí, Entonces, sí, la sí. imagen superior acá da cuenta de la falta de agua, o la escasez de agua, o la disponibilidad de agua, que todos son conceptos distintos, ¿sí? Puede haber agua disponible, pero no tengo el acceso, ¿sí? Entonces, es una temática sumamente relevante para trabajarla, porque el agua es el recurso más preciado que tenemos hoy y dentro de 5, 10 o 15 años, ¿sí? La contaminación, ¿sí? Los incendios forestales producidos por el avance de la frontera agropecuaria, la sequía, producto también de este calentamiento global, el extractivismo, en este caso Hambre de Soja, que es un audiovisual que habla justamente del extractivismo sojero, así como tenemos extractivismo hidrocarburífero o por fracking, también tenemos el extractivismo de la agricultura, o acá cómo impactamos en el ambiente o en el ámbito natural cuando deforestamos y después tenemos riesgo de inundación, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, extractivismo, en este caso, un video de la saga de Pino Solanas que tiene varios audiovisuales, en este caso, Oro Impuro, que es el extractivismo de la minería, ¿sí? En Argentina tenemos mucho de eso, a partir de los 90 en adelante. El desmonte y las reivindicaciones a través de los pueblos originarios. Ya Diego Rivera, ¿sí? Pintor mexicano, hizo célebre esta pintura donde ya hablaba de la extracción, del extractivismo en América Latina, ¿no? De la agricultura, de la minería, de la ganadería, ¿sí? Y quedó reflejado en esa pintura. Bueno, también tenemos, por ejemplo, gráficos, que los fuimos trabajando también en estos encuentros, ¿sí? Que tiene que ver cómo en África y en el mundo, ¿sí? Esas líneas que ustedes ven, trabaja justamente la producción de alimentos, la producción de cereales por habitante y la población total. Entonces, después ustedes lo van a analizar con más detenimiento ya en sus casas cuando vean este PowerPoint. El fracking lo tenemos acá nomás, en la ciudad de Neuquén, en el Alto Valle del Río Negro en Neuquén, y en este caso en Allen, ¿sí? Y las problemáticas justamente con las escuelas, ¿sí? Porque muchas están en cercanías de las localidades. Y bueno, mapas que también hablan de los principales afectados por el hambre. Esto tiene que ver con
la explotación de los recursos y uno de los elementos, de los recursos más preciados es justamente los alimentos, ¿sí? Que son las primeras infancias, y ahí nos remitimos directamente a la mortalidad infantil como variable del crecimiento demográfico, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar esta cuestión de este debate a modo de problema social a nivel mundial que tiene que estar en nuestras agendas didácticas, pedagógicas, para el trabajo en el aula, ¿sí? La polémica, en principio, como yo les adelanté anteriormente, tiene que ver con la relación población-recursos, que se centra en la disponibilidad de recursos ante el uso creciente por parte de la población. Una población que crece de manera exponencial y una explotación de recursos que no alcanza, ¿sí? Ese debate se plantea entre dos posturas. La postura de Malthus y la postura de Marx, ¿sí? Dos pensadores que tenían dos posturas totalmente distintas, ¿sí? Malthus decía que los recursos eran escasos para esta población creciente de manera exponencial, por lo tanto había que tomar medidas, y ahí tenemos las medidas en contra de la natalidad y de la fecundidad que se produjeron en distintas partes del mundo, ¿sí? En China, lo que decíamos hoy, pero también en distintas partes del mundo se tomaron medidas, ¿sí? Antinatalistas para frenar el crecimiento demográfico, ¿sí? Ejemplos tenemos en todos los países del mundo, ¿sí? Y Marx lo que decía es que no era producto del crecimiento demográfico, o sea, que los recursos podían alcanzar para ese crecimiento exponencial de la población. Lo que había que hacer era una buena distribución de esos recursos, ¿sí? Entonces, dos posturas distintas con respecto al mismo debate, ¿no? ¿Qué pasa hoy? A ese debate que fue en principio población-recursos, hoy se agrega la cuestión ambiental y la cuestión de la pobreza. Entonces, la idea ahora, ¿sí?, es a la población se le responsabiliza del problema ambiental. O sea, tenemos un problema ambiental de contaminación, de degradación, de riesgo ambiental, porque la población aumenta, ¿no? Pero lo que se dice es que este debate se centra en las consecuencias ambientales de la instalación humana. Pero este problema no reside en no impactar el ambiente, porque estamos nosotros. O sea, este crecimiento de la población no hay que borrarlo. Existimos. Por lo tanto, hay que explotar para poder sobrevivir, pero que ese impacto, ¿sí?, minorizarlo en función de no contaminar y no degradar, ¿sí? Porque tenemos que seguir consumiendo agua, porque tenemos que seguir alimentándonos. Entonces debemos minimizar el impacto ambiental. Suena muy amplio el tema, pero ustedes consideren que los grandes actores sociales, principalmente económicos y políticos, ¿sí?, por medio de las grandes empresas, esto no coincide para ellos, o sea, porque la Claro, explotación es terrible. entran en juego los intereses económicos ahí. Nosotros, el común de la gente, la mayor parte de la población, estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Las posturas hoy de los pueblos originarios tienen que ver con esto, ¿sí? De volver al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. Pero claro, para llegar a eso, en el medio tenemos el 5% de la población más rica del mundo que persiste en esta explotación a rajatabla de todos los recursos y que conlleva una degradación y una contaminación del ambiente. Entonces, es una lucha, es un conflicto, es un problema social relevante que lo estamos viviendo, por ejemplo, en este otoño inusual, donde ayer, antes de ayer, teníamos temperaturas que no son habituales para esta época. Entonces, muy bonito que estemos en otoño, en remeras cortas, pero tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿No? Y esto tiene que ver con el calentamiento global y con las cuestiones de contaminación y degradación del ambiente, producto
de este impacto extractivista de el único lugar que tenemos en el mundo, que es el planeta. Pero bueno, hacia ahí vamos con respecto a esto que yo quería que ustedes se apropien de este nuevo problema social entre la población, recursos y ambiente. ¿Algo que Sí, quieran compartir, decir? Esto me hacía pensar también, por ejemplo, ¿no? Nosotros que comparado con otros países del mundo tenemos tan poca población, y sobre todo la Patagonia, que tiene tan poquísima población comparado con otros países del mundo, y tenemos tantos recursos, ¿no es cierto? Justo estaba pensando en eso cuando vos estabas hablando de esto. Que me parecía como un tema muy interesante para debate y para buscarlo en algún texto y problematizarlo. El tema, por ejemplo, nuestros recursos que no son limitados, pero son muchísimos, sobre todo los recursos patagónicos, del petróleo sobre todo, y tan poca población que tenemos nosotros, y otros países que, entre comillas, no dan abasto de población y no tienen recursos, como la alimentación, no sé, el agua, ¿no? Me ponía a pensar en eso como un tema de debate en esto que vos estabas trabajando con esta diapositiva. Sí, seguramente cada una y cada uno de los docentes que están hoy participando se están imaginando en función de qué problemas de la relación crecimiento demográfico ambiente se puede trabajar en función de los ciclos en los cuales están participando, ¿no? Esto que decís, Abigail, es muy interesante en función de la Patagonia o del acceso hoy a la Antártida, por ejemplo, Claro, como un reservorio mundial de recursos. claro, tal ¿Sí? cual. Bien, les nombro algunos problemas relacionados con esta temática para que ustedes lo agenden. Por ejemplo, si hablamos de poblaciones post-transicionales, recuerden el grafiquito del modelo de transición demográfica, post-transicionales, que son principalmente los países desarrollados, ¿no? Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, ¿sí? Tienen, por ejemplo, lento crecimiento de la población, ¿sí? Lo que decía Pamela hoy, baja fecundidad, ¿sí? Baja mortalidad, mortalidad infantil muy baja, mortalidad maternal muy baja. Entonces, son problemas relacionados con el crecimiento demográfico, ¿no? Aparte de este crecimiento demográfico y su relación con el ambiente. En el caso de las poblaciones en transición, y ahí estamos nosotros, la Argentina, más, menos, hay países que están más atrasados, otros un poco más adelantados, pero poblaciones en transición. ¿Cuáles son las problemáticas comunes? Rápido crecimiento. ¿Sí? En este caso la Argentina ya pasamos por ese proceso que no fue, o sea, hubo una aceleración, pero no, recordemos que el modelo es un modelo no ortodoxo, porque no responde al modelo mundial, ¿sí? Digamos que nosotros hicimos nuestra propia ruta de transición demográfica. Entonces, rápido crecimiento, alta o intermedia fecundidad, mortalidad en descenso, mortalidad infantil aún elevada y mortalidad maternal aún elevada. Son algunas problemáticas relacionadas con el crecimiento de la población. Y ahora llegamos a esta instancia donde le dejo la palabra a Abigail. Bueno, acá ustedes tienen dos tipos de textos. Pero Abigail, primero los textos expositivos. Claro, sí, pero acá no tienen ningún texto expositivo. Acá lo único que tienen, sí tienen un texto expositivo que es la parte de abajo de la historieta, que dice el diario íntimo de Matías Porcendra, el ombligo observador. En esta historieta ustedes tienen dos tipos de textos. Uno que es literario y el otro que es expositivo, que es el que está abajo,
que les pasa toda la información. El que está en la letrita pequeña, ese es el texto expositivo, el que le pasa toda la información de primera mano. El texto que tienen arriba de la letrita pequeña es el texto literario, y ustedes ahí tienen cierta información de tipo terciario. ¿Se acuerdan cuando vimos las informaciones de nivel primario, secundario y terciario? Bueno, acá estos dos textos que tenemos acá a grandes rasgos son de nivel terciario, es decir, son interpretaciones de un dato. Acá tienen en la primera parte, si ustedes lo miran en la parte izquierda, tienen un cuento, un fragmento del cuento Mil Grullas, que está en el libro No somos irrompibles, 12 jóvenes para chicos enamorados, de Elsa Bornemann. Y dice, fíjense los datos que aparecen acá. Dice, miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos mandados. Silenciosa, explota la bomba. Hierven de repente las aguas del río. Y 500.000 de japoneses, 500.000 de seres humanos se desintegran esa mañana. Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrá volver a reflejarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol, ese 6 de agosto de 1945. Un sol estallando. Bien, acá es la selección de un fragmento de este cuento que habla de uno de los aspectos conceptuales que estamos trabajando ahí con César, ¿no es cierto? Bien, y en el otro texto ustedes tienen algo totalmente distinto. Es una historieta, es comicidad, y yo les leo la partecita de abajo nada más, que dice: si una señora y un señor se quedan desnudos un rato juntos, ¿tienen un hijo? ¿O un repollo? ¿O una cigüeña? ¿O un escándalo? ¿O un canal para adultos? Depende de quién lo cuente. Los hijos nacen en cualquier lado. Por ejemplo, en China, que es donde más nacen hijos, pero que es muy difícil saber cuántos nacen, porque cuando uno está un rato largo contando bebés chinos, dice, le agarra la duda si es Y a este, ya lo había contado o no, y al final no sabe cuántos son. Bueno, ahí hace un rasgo, ¿no? por el parecido del facial. Bueno, pero acá aparecen claramente dos conceptos acá, pero fíjense que lo que ustedes están viendo en estos sentidos son, primero, textos literarios, y en segundo lugar, tienen buenos argumentos, porque también son textos argumentativos. No vamos a hablar de textos positivos en estos casos, porque no están dando una declaración, una declaración de un dato, sino que sí lo podemos trabajar como un argumento. Hay un argumento acá, es decir, hay una postura. Y si nos vamos al plano conceptual, hay dos conceptos claves que aparecen acá. ¿Ustedes se animan a decir cuáles son los conceptos claves que aparecen tanto en un texto literario como en el otro texto literario? en función del crecimiento demográfico, ¿no? Claro, en función del crecimiento demográfico. Sí, Marisa está hablando. Sí, María. Los conceptos serían la tasa de mortalidad y la tasa de fecundidad. O sea, ahí habla de la cantidad de gente que murió, y el otro texto es de una percepción de fecundidad. Bien, está perfecto, Marisa. Pero sacaría la Igual, cuestión de... no sé lo de, ay, perdón, profe. No sé, No, se me ocurre que por ahí, si bien es cierto, fallecen una cantidad enorme de personas, no tiene que ver quizá con la tasa, sino con un hecho específico. No sé si estoy bien en lo que digo, porque... sí, es lo que iba a decir. Cuando no se
Cuando yo hablo de tasas, tengo que remitirme al porcentaje o por mil. Esa es la diferencia con decir natalidad o tasa de natalidad. En este caso, el diario íntimo de Matías habla de natalidad y en su caso de fecundidad, pero no de tasa, porque no habla de ningún porcentaje ni cuestiones de por mil. En el caso de bien. Eso es Bornemann, necesario, en el caso eso de es necesario Bornemann, que lo habla reconozcan. de... Eso es necesario que lo reconozcan porque recuerden que se trata de textos literarios y son información terciaria. Es una interpretación de algo que ocurrió. No tiene el dato. Pero, por ejemplo, el primer texto, el de Elsa Bornemann, el fragmento del cuento de Mil Grullas, tiene como unos datitos, pero esos datos sirven a efectos de que yo pueda ampliar esa información y buscar más datos primarios o secundarios en otras fuentes, o en fuentes primarias o secundarias, pero a efectos de texto no me sirven para analizarlos en términos de tasa, por ejemplo. Claro. Estaríamos hablando de mortalidad a secas, en el caso de Mil Grullas, y en el caso del diario íntimo de Matías estaríamos hablando a secas de natalidad o, más específico, fecundidad. ¿Sí? En el caso Claro, del diario íntimo de hasta ahí. Matías, Abigail leyó una partecita. Abajo hay más escrito porque es muy chistoso cómo reflexiona este niño, ¿sí? A partir de cómo aparecen los niños en este mundo, ¿no? Entonces, después ustedes, cuando estén en sus casas, lean esa parte porque son dos textos literarios que nos ayudan a complementar este mundo de imágenes que les ofrecimos ahora con textos literarios, ¿sí? Y ahora nos vamos a remitir a los textos expositivos y argumentativos que ustedes tenían que compartir. Abigail. Sí. Bien, ustedes tenían que compartir textos argumentativos o expositivos. Recuerden que la característica del texto expositivo expresa el dato claro, el dato puntual, el dato puro, ¿no? Y el argumento, el texto argumentativo, me va a dar la posibilidad de entrar en un debate, o de entrar en una discusión, o de entrar, por ejemplo, en la postura de si acuerdo o no acuerdo con lo que está dicho ahí en ese texto. Entonces, fíjense, cualquiera de estos dos textos literarios que ustedes tienen acá, les da la posibilidad como para ir al dato puro y buscar un texto expositivo que ratifique la información que yo encuentro ahí en ese texto literario, por ejemplo en el de Mil Grullas, o me da la pauta como para poder discutir si lo que dice el diario íntimo de Matías es así o no es así. Es decir, se dan estas discusiones en la casa, es decir, si una mamá y un papá se juntan, pasa esto, nace un repollo, nace un hijo, nace, ¿qué es? ¿Qué nace? ¿No? Es como para discutir y entrar quizás en otras esferas del planteamiento social. Pero cualquiera de los dos textos, por ejemplo, los que hay acá, tienen que tomarlos como puntapié para entrar en cualquiera de los dos otros tipos textuales, el expositivo o el argumentativo. Ninguno de estos dos textos es expositivo ni argumentativo, son puntapiés para que ustedes puedan entrar o en discusiones o ampliar la información con datos precisos y claros. Abigail, entonces, Sí. ¿cuáles fueron los textos que compartieron los profes para hacerle una devolución en función de esos textos que fueron compartiendo en lo sincrónico, en lo asincrónico, perdón? ¿Tenés ahí las diapositivas? No. No. Ah, bien, bien. Los profes hasta ahora, según lo que yo vi ahí en plataforma, los profes compartieron en su mayoría textos expositivos donde aparecen los datos claros y muy
y así como algunos nada más de textos argumentativos, ¿sí? Que presten a discusión. De cualquier manera, tenemos que tener en cuenta que de los dos tipos de textos que los profes compartieron, cualquiera de los dos textos, tanto el expositivo como el argumentativo, se lo puede llevar a cualquier plano. Si yo compartí un texto expositivo, el profe lo puede llevar al debate, puede sacar cualquiera de esos datos y llevarlo al debate. Y si compartí un texto argumentativo, puedo extraer una de esas problemáticas que tienen allí y llevarlas al debate, por supuesto. Ahora no tengo así fresquito los textos puntuales que compartieron los profes, pero todos compartieron textos expositivos y textos argumentativos. Como Bien, para que sepan. Sí. con respecto a, yo hice un análisis mucho más detallado, ¿no? En el caso de la sala 1, compartieron, yo me voy a remitir específicamente a los conceptos estructurantes que venimos trabajando con respecto a crecimiento demográfico y se respetaron justamente esa consigna. Entonces la sala 1 compartió un texto de la editorial Mandioca. En la fuente me llamó la atención que pusieron ciencias naturales. No sé si es un error o lo sacaron específicamente de un libro de ciencias naturales. Pero bueno, después se fijan. Compartieron un texto donde hablaban de el crecimiento demográfico, los censos y el crecimiento de la población argentina acompañado por un gráfico. O sea que eso está interesante. Bien, En ese mismo... Eso de la sala 1 era todo texto expositivo. Ahí no había como discusión, era todo texto expositivo. Porque habían planteado toda temática con datos claros y precisos. Lo que no está claro ahí es la fuente. Sí, no sé si fue un error, pero bueno. En ese caso, también agregaron algo de estructura demográfica, que no es un tema que trabajamos en este módulo, pero que, bueno, justamente, o sea, cuando hicieron la toma fotográfica, venía incluido. Pero sepan de que la estructura demográfica o composición demográfica, analizado a través de pirámides de población, es un tema que no trabajamos, pero es válido también. Entraríamos en otra temática muy potente también para trabajar, porque la estructura demográfica me lleva a hablar de edades, que nunca trabajamos en este módulo, y también de sexo, o en su versión actual, que tiene que ver en nuestro país con género, ¿no? En el caso de la sala 2, ¿sí? La sala 1 compartió... el texto lo compartió Daniela Molina. En la sala 2, que lo compartió Pamela, ellos se remitían a la bibliografía que tiene que ver con Naciones Unidas. ¿Sí? Esto es muy importante como una caja de herramientas. Entonces todos ustedes visiten lo que compartieron las otras salas y llévenselo a su casa como caja de herramientas, porque ustedes van a encontrar ahí una diversidad de posibilidades para trabajar un tema, porque todas las salas compartieron distintas cuestiones. En este caso, lo que compartieron la sala 2 tiene que ver con Naciones Unidas, donde justamente habla de el aumento de la población mundial, esto que hablábamos hoy de China y de la India, los factores que influyen en el crecimiento demográfico, y habla justamente de tasa de fecundidad, del aumento de la longevidad, que tiene que ver con mayores de 65 años, y las migraciones internacionales. Solamente con respecto a esto, con respecto a la fuente, recordemos que Naciones Unidas tiene una visión muy particular del crecimiento de la población, entonces podríamos analizar justamente cuál es esa visión que tiene Naciones Unidas con respecto a al crecimiento de la población. Lo que estás planteando, César, sería como una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la visión de las Naciones Unidas con respecto a los índices de natalidad, mortalidad o crecimiento? Esa sería como una muy buena pregunta, porque me daría como para abrir el panorama para un montón de visiones con respecto al tema del crecimiento de la población.
aparte porque Naciones Unidas es un actor social de primer orden, ¿sí? De primer orden, que genera políticas e influencia a los distintos países para que generen políticas en función de las variables demográficas. Entonces es todo un tema. También es muy interesante los audiovisuales que se presentan justamente en esta página que comparte la sala número 2. La sala 3, hasta las 2, 3 de la tarde que yo estuve, no había compartido. Les recuerdo que esto tiene que ver con la acreditación, o sea, es que todavía tienen tiempo para hacer esta actividad. En el caso de la sala 4, que compartió Lorena, ¿sí? Habla de la población, ¿sí? El crecimiento de la población a lo largo del tiempo, que viene acompañado con un gráfico, y del crecimiento vegetativo, que está relacionado con el aumento de la natalidad en países desarrollados y el descenso de la natalidad en al revés, en países desarrollados el descenso de la natalidad y en países subdesarrollados o en vías de desarrollo el aumento de la natalidad. También incluyen un texto que tiene que ver con distribución de la población, ¿sí? Recordemos que ese tema tampoco lo trabajamos en el módulo, ¿sí? Pero también, bueno, está bueno que lo hayan compartido, pero es un tema distinto, porque entraríamos en un mundo que tiene que ver con otros conceptos, con dónde estamos ubicados, si en las zonas urbanas, si en las zonas rurales, la densidad, sería otro módulo por trabajar, ¿sí? Y ahí se olvidaron de colocar la fuente. Sumamente interesante. Impecable. En el caso de la sala 5, me había costado mucho subirlo ayer, no podía subirlo, no sé cómo estaba, y me di cuenta que me faltó la fuente y la fui a buscar No, recién re cuando bien, hice la impecable. fuente. No alcancé a ponerla porque me costó mucho, las chicas me ayudaban del grupo, y lo saqué de Ciencias Sociales para pensar de Capeluz, lo saqué, perfecto. de séptimo Tratemos de grado. colocarlo para Sí. que el resto de los compañeros y compañeras puedan tener acceso y llevárnosla a nuestra caja de herramientas, ¿verdad? Después la voy a agregar. O por ahí, ahora en el chat, ¿sí? Ah, bueno. Sí, sí. Claro. Para que te haga más fácil. En el Bueno. caso de la sala 5, ¿sí? Que compartió Macarena, ¿sí? Es un texto que tiene como fuente el diario digital, compartió el enlace, muy interesante porque trabaja una información muy relevante de lo local, que tiene que ver con el censo 2022 y que lleva como título Neuquén, la segunda provincia que más creció. ¿Sí? Entonces acá podría comenzar con ese texto para analizar lo local, pero remitiéndome al ámbito nacional. Es muy actual, así es que lo pueden revisitar. Y después tenemos la sala 6, dos salas hay, ¿sí? Una que compartió Julieta o Daniela, y el otro que compartió Dora. ¿Sí? En el que compartió Julieta y Daniela, habla de distribución de la población solamente, ¿sí? Densidad, distribución desigual, población urbana-rural, áreas escasamente pobladas. Recordemos que ese tema específico no lo trabajamos, ¿no? Entonces, por ahí sí pueden compartir algo que tenga que ver con el crecimiento demográfico, sería lo más potente, ¿no? En el caso de Dora, ella habla justamente de los indicadores demográficos y los niveles de desarrollo, ¿sí? Y habla de tasas según países. Y acá es interesante porque ya no habla de natalidad, mortalidad, fecundidad a secas, habla de tasas. Entonces, ese texto, si nosotros queremos problematizar esa cuestión de tasa de natalidad o natalidad seca, este texto me ayudaría, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, una socialización de estos textos argumentativos para que les quede a ustedes como caja de herramientas para el trabajo con estos problemas, ¿no? Entonces, ya tenemos problemas sociales, ¿sí?
Desde, si a eso le sumamos la interdisciplinariedad, como lo estamos haciendo con Abigail, este intento de una aproximación, de análisis entre la lengua y literatura y las ciencias sociales, ¿sí? Es lo por donde va la educación hoy, ¿no? El trabajo interdisciplinar. ¿Sí? Pero ¿para qué queremos esto? Y acá tenemos esta gran pregunta, ya tenemos el qué, el cómo, y ahora ¿para qué? ¿Sí? Del trabajo interdisciplinar a través de problemas sociales. ¿Para qué? Para comprender, no tan solo para describir. La descripción es necesaria, pero tenemos que ir rumbo a la comprensión, para comprender, para interpretar, para explicar. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Ahí juegan puros torneos las minas, boludo. Está lleno de mujeres ahí. Sí, ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, compañeros? Mariana Pavón dice. Sí, Ahí ahí se silenció. Bien, entonces, ¿para qué? Para comprender, para interpretar, para explicar, para intervenir el mundo que colectivamente queremos construir. Esto sería como lo que queremos proponer para este trabajo en la enseñanza a partir de problemas. Y acá llegamos a la última instancia. Si alguien quiere decir algo con respecto a lo que venimos desarrollando, si no, nos quedan estos minutos para desarrollar lo que es el trabajo integrador final. Si alguien quiere decir algo con respecto a lo que hemos desarrollado hoy, Preguntar, sacarse alguna duda. algo que quieran compartir, seguramente están pensando en todo lo que hemos desarrollado, alguna práctica que hayan tenido con respecto a esto. Yo por ahí- Marisa. Uy, perdón. No Sí, sé. sí, dale, María. Mi planteo me entró en la duda cuando empezaste a hablar del tema de recursos, porque también es una postura política, ideológica, en la cual nos vamos a plantear si hablamos de recursos o de bienes. Porque ahí está, si los tomamos como recursos, los explotamos, si los tomamos como bienes, los preservamos. Perfecto. Cuando nosotros trabajamos una perspectiva, recordemos que el debate era entre población-recursos o, en su versión actual, población-ambiente, ¿no? Ahora, si yo hago un recorte y transversalmente lo analizo a través de una perspectiva, las perspectivas interculturales, por ejemplo, hoy nos hablan de bienes comunes. Pero las perspectivas más científicas nos hablan de recursos. Entonces, eso tiene que ver con un posicionamiento de cada uno de nosotros como docentes. ¿Sí? Entonces, Claro, según la perspectiva, va a ser los conceptos que yo voy a trabajar. Claro, eso va a tener que ver con el Bien. paradigma que yo elija desarrollar en mi aula, en mi curso, en mi cátedra, ¿no? Claro, eso desde es- desde donde yo me pare, o sea, desde qué Exacto. perspectiva, qué valorización le coloco yo, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Por qué? Si yo hablo de una perspectiva intercultural en relación a población y recursos, el concepto ya no sería recursos, sino sería bienes comunes. Y estaría dentro de un contexto marco que sería las pedagogías decoloniales, por ejemplo. Entonces ya tengo un marco teórico coherente. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí entraría Sí. la preservación, como vos decís, como bien decís, Marisa. Bien, listo. Entendidito. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo por ahí, antes de que empecemos a hacer el trabajo integrador final, por ahí contarles que el trabajo que hemos hecho con César ha sido un trabajo ha sido un trabajo complejo, en tanto que hoy, por ejemplo, ayer que estábamos reunidos, hablábamos, él expone el dato frío y yo expongo el dato romantizado, ¿no? Pero eso no significa que el dato no esté. Lo que pasa es que el dato está
visto y escrito u oralizado desde otra perspectiva, ¿no? Pero ahí como para recordarles a ustedes que si llegaran a elegir un texto literario, como para que puedan pensar en que el dato está y que después yo tengo que complejizarlo y tengo que llevarlo al debate o a la discusión de acuerdo a ese dato romantizado que tengo ahí, ¿no? Que es el dato literario. Así que bueno, por ahí como para comentarles eso, y si alguno tiene alguna pregunta, bueno, la puede hacer también. Bien, tenemos los últimos minutos para un pantallazo general de este trabajo integrador final. Ya entramos en la última etapa, nos queda solamente un encuentro el 31 de mayo, y tenemos este encuentro asincrónico para que ustedes elaboren ese trabajo integrador con los equipos que venían trabajando ya desde el primer encuentro. ¿Sí? Docentes buscadores de sentidos renovados en la educación. Esto tiene que ver con estas huellas pedagógicas en función de lo que hemos trabajado en estos encuentros sincrónicos y asincrónicos. Es una narrativa, lo que proponemos es que ustedes diseñen, ¿sí? Una narrativa de una situación didáctica que tenga que ver con la temática que estamos trabajando, con el crecimiento demográfico, ¿verdad? 2 instancias va a tener este trabajo integrador. Esto va a estar escrito y lo vamos a subir mañana, bien desarrollado, pero acá le estamos dando un pantallazo para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? La primera instancia es formarnos. ¿Sí? Formarnos compartiendo prácticas. Entonces ustedes van a compartir lo que van a diseñar en función de un problema que ustedes seleccionen, con imágenes, con textos literarios, argumentativos, expositivos, distintos tipos de imágenes que vinimos desarrollando, con sus lecturas e interpretaciones, con la fuente, o sea, con todo lo que hemos desarrollado en estos encuentros. Van a tener que diseñar un PowerPoint, ¿sí? En el escrito que le vamos a subir mañana está especificado cuántas diapositivas, son no muchas, son 5 o 6 nada más, ¿sí? Y lo van a tener que socializar el día 31 de mayo, ¿sí? Entonces, fecha de exposición el miércoles 31 de mayo. Pero nosotros necesitamos que el día 29 de mayo ustedes ya lo suban, así nosotros podemos hacer las lecturas pertinentes para hacerle la devolución inmediata. ¿Sí? También van a tener un tiempo de 10 minutos para hacer esa exposición. Recuerde que son 7 salas, entonces se nos va el tiempo muy rápido. Después tenemos una socialización, una devolución, entonces es como muy dinámico. Tenemos que respetar esos tiempos. En el escrito que les subimos mañana está todo bien especificado. Si tienen alguna duda, también lo pueden hacer por la plataforma. Sí, solamente para ese encuentro... Sí, Abigail. Sí, por ahí como para ir pasando en limpio, cada sala, es decir, ustedes con sus compañeros con los que están trabajando en sala, tienen que armar un diseño y socializar ese diseño a través de un PowerPoint en nuestro próximo encuentro, que va a ser el 31 de mayo. Pero ustedes tienen que mandar lo que van a socializar hasta el lunes 29 de mayo. Profe, el lunes 29 de mayo nosotros nos mandamos, si tenemos que hacer alguna corrección, la hacemos y ahí lo podemos presentar o se lo tenemos que volver a enviar. No, ustedes nos envían cómo salga. Nosotros ese día, el 31 de mayo, cuando ustedes expongan, nosotros hacemos una devolución y ahí sí tienen que hacer pequeñas modificaciones para el escrito que viene acá en la segunda parte. Ahí está. En esta segunda parte, ¿sí? Profe, discúlpame, antes de que sigas avanzando yo, respecto a este punto, el diseño de las diapos es para hacer una propuesta a mis compañeros o a los chicos. A los chicos. Ah, bien, eso quería. A los chicos del tercer ciclo, está todo bien especificado en el escrito que subimos mañana. Gracias. Cualquier duda, por la plataforma ustedes se comunican. Esto solamente es para habilitar justamente este diálogo que estamos haciendo.
Después del 31 de mayo ustedes van a tener 4 o 5 días para hacer el escrito. A ver, el escrito no es más ni menos que lo que hicieron en el PowerPoint, o sea que no hay mucho más. Pero sí van a tener que hacer las correcciones pertinentes a las cuales se refería Lorena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente en esta segunda parte vamos a trabajar esa práctica reflexiva. Entonces, ustedes diseñaron un PowerPoint con el tema, preguntas, imágenes, textos, ¿no? Ahora, después de que hagamos una socialización, va a haber una práctica reflexiva. Ustedes van a volver al equipo y van a decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal en función de lo que nos dijeron los profes, ¿cómo podemos modificarla para que quede un poquito mejor? Práctica reflexiva que incluye 3 momentos que nombra Anijovic y Capelletti, ¿sí? En esto que es de la práctica reflexiva. Seguir haciendo en el caso de que lo que estamos haciendo lo esté haciendo bien. Empezar a hacer en el caso de que nunca trabajé este tema y lo voy a empezar a trabajar a partir de ahora, o reformular en el caso de que lo que hice en función de lo que nosotros le digamos de esta retroalimentación tengan que reformular, ¿sí? Seguir haciendo, empezar a hacer y reformular en términos de práctica reflexiva, ¿sí? Y la fecha de entrega última es el 6 de junio. Recuerden que todos los docentes que participen de las salas tienen que estar en el equipo. Si hay alguno que no participa, recuerden que esto tiene puntaje, por lo tanto después hay un listado y en ese listado tenemos un orden. El que no participó, lamentablemente, seamos coherentes dentro de la sala. Nosotros con Abigail no sabemos quiénes participaron realmente, porque por una cuestión de compañerismo tendemos a colocar a todos. Pero si hay alguien que no, chicos, profes, no tengan duda de no colocarlo, porque después venimos en un listado, entonces eso significa trabajo. Consideremos eso. Ustedes verán. Y algo que vamos a recalcar acá es que el trabajo es en grupo. Es decir, ya hay salas formadas y que ya sabemos con el profe que están trabajando efectivamente en esas salas. Y hay otras personas que se juntaron en salas hace poquito. Pero recuerden, no puede ser un trabajo individual, el trabajo tiene que ser en grupo. La presentación tiene que ser con el grupo de trabajo con el que ustedes han afinado en el transcurso del trayecto. Nosotros insistimos con el trabajo en grupo y de equipos porque dentro de los trabajos institucionales, escolares, hay 2 posturas que hoy se están trabajando mucho que tienen que ver con el trabajo a través de proyectos interdisciplinares, y los proyectos interdisciplinares trae aparejado el trabajo en equipo. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, y el trabajo en equipo tiene avances, tiene retrocesos, tiene avances, tiene retrocesos. Ustedes en su práctica lo deben saber mejor que nosotros. Estos son encuentros, estos trayectos formativos de un mes o de más de un mes, no termina de consolidar un trabajo en equipo, pero bueno, la idea es que la práctica efectiva en sus instituciones valore el trabajo de equipos interdisciplinares a través de equipos pedagógicos y didácticos. ¿Alguna pregunta? Un detalle, esto del insumo que vayamos a utilizar, pueden ser las fotos que vimos, puede ser un recorte periodístico también, Puede una ser, noticia, algo de eso, ¿puede ser eso? o sea, sí, totalmente, Marina. Sí, Recordemos que en el marco de un texto argumentativo, sí, expositivo, o literario, está bien. Siempre y la cuando caja se de ajusten a herramientas la tienen en la plataforma. Sí, siempre y cuando se ajuste al eje del curso, digamos, ¿no? Al Exactamente. crecimiento de la población. Listo, genial. Perfecto.
¿Otra pregunta? Si no, ya vamos cerrando porque nos pasamos 10 minutos. Mañana Bueno. tienen el TIF en plataforma. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, chicos, nos estaríamos despidiendo. Chicos y chicas, participantes, nos estaríamos despidiendo. Ustedes ya tienen esto en la plataforma, así que... y mañana se encuentran con el trabajo en plataforma. Así que bueno, entonces hasta pronto, hasta el 31 de mayo que nos volvemos a ver las caras. Bien. Bueno, Todas las muchas consultas gracias. por plataforma. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, profe. ¿La asistencia qué hacemos? Ahí ¿Cómo? yo ya hago la asistencia. Ah, ya está, no tenemos que escribir el nombre. Gracias, hasta luego. Ok, Sí, gracias. tienen que escribir el nombre, no se olviden. Bueno, está bien. Está bien. Chao, chao. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿alguna consulta? Por el día de la exposición, yo en este momento estoy haciendo trámites para hacer una operación. Lo que todavía no tengo es fecha para ver si el día de la exposición voy a poder estar o no. Bien. Nosotros pusimos en el TIF que el trabajo lo tiene que ser en equipo asincrónico. Si ese día vos Sí. tenés esta situación extrema, tienen que haber 1 o 2 oradores. No van a ser todos los oradores del equipo, pero tiene que haber 1 o 2. ¿Sí? Yo pensé que teníamos que estar todos igual. No, la idea es que Bueno. tienen que estar todos porque es Claro, obligatorio. es exposición en grupo. Pero bueno, pero si vos tenés ese compromiso y no podés estar, tus compañeros hablarán por vos, pero vos tenés que certificar que participaste haciendo el trabajo con tus compañeros. Claro, sí, ahí justo le estaba comentando a la chica por WhatsApp que esto de la operación, y bueno, por las dudas digo, lo voy a comentar con los profes. Bien, bien, bien. Y si no, Esto porque, si no ha faltado nunca ningún encuentro, no hay problema. Si no, tendrías que presentar el certificado médico en ese caso. Bueno, no hay problema. claro, Dale. Bueno, cualquier cosa igual voy a estar avisando. perfecto, Bueno. sí, sí, sí. Gracias, Vanessa. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao. Ya deberíamos dejar de grabar. Ahí termino, ahí paro.